La idea de hoy es un poco ver esos escritos que no están comentados todavía, si bien no están comentados, pero no están comentados, pero sí se los voy a mandar en el transcurso de la semana con todas las correcciones más puntualizadas. La idea de hoy no era mostrar los comentarios a cada uno, sino ir viendo algunas cuestiones, algunas cosas de redacción y de armado de los textos, sin esas correcciones muy puntuales, que esas les van a llegar en forma personal a cada uno, ¿sí? ¿Alguien tiene problemas en que yo muestre su escrito o no? Porque la idea es compartirlo para todos y ver qué es lo que sucedió en algunos casos, ¿sí? Ningún Poder problema. ver ningún problema. No, no hay problema. No, o sea, yo creo que nunca está de más la pregunta, porque a veces hay gente a la que no le gusta esa exposición o nos agarra un ataque de privacidad en la era de las redes sociales y bueno, y puede ser, ¿no? Pero si les parece, entonces yo voy a compartir algunos que están, ¿no? Yo ya los miré a todos y después los voy a, seguramente cada vez que los miro me surge algo, ¿sí? Eso es la contra de cuando uno sigue mirando cuando corrige, ¿no? A veces es una contra, a veces no. En esta instancia no es una contra, ¿sí? Por ahí es una contra cuando uno corrige ya un parcial o un examen ya definido, ¿no? Pero en este momento no. Y después vamos a seguir con, ustedes tienen Estela les va mandando un cronograma más acortado, ¿no? Ante la demanda que surgió en la otra clase, en el otro lunes, de esto de seguir o cómo seguimos o cómo nos guiamos con el cronograma cuando se va ajustando. Bueno, Estela sé que mandó, ¿sí? Tenían un cronograma de esta semana, ¿verdad? De lo que fue la semana pasada y de lo que va a ser esta semana. La clase de hoy, la clase de mañana, y ya el lunes que viene estamos en situación de parcial, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Cómo sí, están profe. para eso? Sí, nerviosa. ¿Nerviosos ya? Bueno, espero que en esta clase queden menos nervios entonces, ¿sí? La idea de esta clase entonces es ir haciendo ejercicios de escritura, ¿sí? o de ver cómo abordar respuestas de guía que no van a ser radicalmente diferentes a las que se van a encontrar en un examen, ¿sí? Entonces, no sé, Federico, si pudiste leer ahí el chat que te dejé. Yo empezaría con los escritos del capítulo 1, ¿sí? De Romero, y vos después continuarías con los puntos de la guía del capítulo 2. Dale, también, bueno, hola, ahí volví. Perfecto, también un ejercicio que habíamos propuesto que les gustó mucho a los chicos, que los desafió mucho, sobre todo al final, fue el tema de las citas. El tema de las citas, claro. Trabajar con el texto de Falcón. Bueno, si quieren, yo les había pedido que por lo menos lo tenían a mano. Perfecto, eso que lo puedan ver, buenísimo. Bueno, esa fue la forma de estar la semana pasada, ¿no? Eso de no estar, pero estar. Yo tenía preparado un ejercicio con ese texto, y de tanto el de completación del cuadro comparativo, para que desde ahí se puedan ver tanto las similitudes como las diferencias en las distintas tendencias de la izquierda argentina. Bueno, también esto de poder identificar a partir de citas textuales de lo que fue la gran cantidad de prensa que hubo, ¿no? Desde todas estas tendencias de prensa, de publicaciones y demás, bueno, de poder identificar a partir del vocabulario y a lo que se refieren y a lo que se dirigen, bueno, de a cuál de esas tendencias pertenecía, ¿no? Así que bueno, sobre todo en dos que son más confundibles, ¿no? Hay una que es por ahí más clara, el anarquismo por ahí tiene características más singulares. ¿Bien? Sí, eso lo llevamos a ver, me lo pasó Estela,
estaba muy emocionado con la cita. Una decían, bueno, este ya sé que no es, pero no sé cuál de los otros dos no es. Claro. Entonces, bueno, porque la idea encima, también era traerlo claro, para hoy. Si se bueno, animaban a compartirlo, por lo menos cómo justificaran que lo ubicaban en determinada corriente de la izquierda. claro, por encima yo puse 2 y no 3, ¿no? Con esa intención, con esto de que no ir a que, bueno, una es uno para cada uno, sino, bueno, que una iba a faltar, ¿sí? Así que, bueno, vamos a empezar con esto de los escritos, ¿sí? Yo voy a compartir el primero. ¿Ahí lo están viendo ustedes? Sí. Sí, profe. Bueno, por ahí yo lo que ustedes ven aquí en amarillo, que está señalado, incluso voy a abrir acá las herramientas para, seguramente va a surgir algo más, ¿sí? En la relectura y en la redacción y en esto de volver a leer y a corregir. Aquí lo que está en amarillo está señalado más por una cuestión, y esto ya lo aclaro para cuando ustedes lo reciban. Ustedes aparte lo van a recibir con algunos comentarios, ¿sí? De qué es lo que debería ir y demás. Pero por ahí estos nos van a servir para ver de qué manera poder mejorar algunas partes de los textos. Sabemos que una respuesta, o en este caso la propuesta que había sido en una carilla, ¿no? Sintetizar a partir de esas consignas que aparecían en el PowerPoint del capítulo 1 de Romero, ¿no? Trabajar los ejes de análisis que el autor trabaja, ¿no? El eje político, el eje económico, el eje social. Bueno, las respuestas de esas preguntas que figuraban en esa presentación, que fueran armándose en forma de texto, ¿no? Esas respuestas. Aquí el texto arranca, ¿sí? Directamente, no arranca con un título, no hay una titulación, cosa que cuando se hace un escrito de estas características, el título tiene que estar. Y el título tiene que ser lo suficientemente globalizador de todo el tema que yo voy a presentar. Si yo al texto no le puedo poner la inmigración, por más que el texto trabaje en la inmigración, porque en realidad es uno de los aspectos que voy a tocar y no el tema general, ¿sí? El texto tiene que ser el título tiene que ser lo suficientemente abarcativo de los temas que yo voy a trabajar. Aquí hay varios párrafos, ¿sí? Yo lo muestro. Ya hacia el final del texto se nota más como un punteo que como un armado, ¿sí? Y en cuanto a la redacción, dice, entre 1880 y 1916 en Argentina se dan determinados sucesos. Yo señalo sucesos porque no son sucesos los que se dan, ¿sí? Si bien hay sucesos, están dentro de procesos que son los que nosotros hemos trabajado, ¿sí? Para la consolidación de un Estado político conservador con el fin de una buena organización institucional. Acá lo que yo podría comentar, si agrego un comentario, ¿sí? Y esto es lo que ustedes van a recibir después comentado, ¿sí? Hay una redacción, redacción incompleta, ¿sí? Pues fíjense que dice con el fin de una buena organización institucional. No era solamente ese el fin, ¿sí? También pone, creció abruptamente el número de inmigrantes y el país se incorporó dentro del mercado mundial. Bien, para hacer una introducción, esto sería el párrafo introductorio, ¿verdad? Para hacer una introducción están los temas que se van a trabajar después, ¿sí? O los que deberían ser trabajados. Nosotros habíamos dicho, yo puedo hacer una observación en la redacción, en una redacción que está bastante simple, ¿sí? Y con respecto al contenido, se estableció la consolidación de un Estado político conservador con el fin de una buena organización institucional. Ahí hay una cuestión de contenido y no solamente de redacción, ¿sí? Nosotros vimos que el proceso de entre 1880, o sea, antes de 1880,
se da la etapa formativa, ¿sí? Que para 1880 tenemos que comienza la etapa de consolidación, y que en esa etapa de consolidación no hay solamente el fin de una buena organización institucional, ese será uno de los fines, ¿sí? Y esto de buena o mala, se está buscando la organización institucional, ¿sí? Más acorde, más pertinente, ¿no? Empezar a buscar otro vocabulario. Después arranca, ¿no? El texto continúa y dice: podemos caracterizar lo político diciendo que desde 1880 se configuró un Estado asociándose primeramente con sectores particulares. Esto de sectores particulares, seguramente hay una referencia aquí a todo lo que vimos como oligarquía, ¿no? Fíjense que esto de sectores particulares, vamos a señalarlo. A medida que sus recursos fueron aumentando, fue expandiendo sus propias instituciones, llegando a constituir solidez. La solidez, constituir solidez no está bien expresado, ¿sí? Hay cuestiones de expresión también, no solamente de redacción. Lo primero fue asegurar el orden y la paz, a su vez el efectivo control sobre el territorio. Fíjense que hay como, no está mal el contenido, está incompleto en relación a lo político. Ustedes ¿ven esto que yo les marco o no? ¿O creen, cómo lo ven ustedes? ¿Ustedes creen que esto está completo? ¿Que le falta? Si le falta, ¿qué le falta? Tal vez, profe, ampliar un poco donde se refiere a los sectores particulares, y ampliar un poco detallando a qué sectores particulares se refiere. Sí, bueno, primero, ¿no? En este periodo 1880-1916, cuando hablamos de lo político, ¿no? Cuando se habla de lo político, no podemos dejar de mencionar al Partido Autonomista Nacional, ¿sí? No podemos dejar de mencionar los mecanismos que se utilizaron a lo largo de los 36 años para conservar el poder. ¿Se entiende? ¿Sí? No se puede dejar de mencionar las internas que empiezan a surgir, ¿no? Las oposiciones que empiezan a surgir debido a este manejo de la política, que habíamos dicho, ¿se acuerdan? No se limita al fraude electoral, sino que hay, ¿no? Que el fraude electoral es casi una práctica que no es permanente, ¿no? Que se realiza solo en elecciones. Por ende, hubo otros mecanismos que les permitieron mantenerse en el poder durante 36 años. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Hay elementos que corresponden al aspecto político, al eje político, que no aparecen acá y deberían aparecer. ¿Bien? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Después dice: en cuanto a los inmigrantes, mayormente italianos, también españoles y en menor medida franceses, se insertaron en el territorio demostrando flexibilidad a las condiciones del mercado de trabajo, padeciendo difíciles condiciones cotidianas y sometiéndose con posterioridad a una actitud intolerante y un nacionalismo chauvinista por parte de la sociedad. El contenido no está mal, está incompleto, ¿sí? La inmigración es un proceso que da una sociedad nueva, dice Romero, ¿no? Bueno, ¿qué fue lo nuevo de esta sociedad? ¿En qué aportó la inmigración a esa nueva sociedad? ¿No? O sea, hay que arrancar por ahí también, ¿no? O sea, el eje social es un eje que, ¿no? Es mucho más amplio aparte. A ver si tengo aquí a mano esas consignas que yo les había propuesto como ejes, ¿no? Para el armado. Claro, profe, yo lo armé, perdón que la interrumpa. Sí. Sí, es cierto, me quedó incompleto. Lo que pasa es que yo por ahí me agarré de esto de que por ahí
hacer alusión a determinadas cosas o por ahí hacerlo muy global para poder abarcar más temas, porque si no, yo soy me costó achicar, porque yo soy muy extensa siempre en todo y si no iba a terminar hablando todo el párrafo, no sé, del eje social. Pero bueno, igual está bueno porque me sirve para poder después tener a modo de resumen del texto. No, eso seguro, pero por ahí está bueno que vos hayas hecho este aporte, porque una cosa es un resumen que ustedes se hacen, ¿no? Para ustedes, y otra cosa es el armado de un informe, ¿no? De este primer capítulo que debía responder determinadas preguntas, ¿no? O sea, las preguntas en función de lo social que había que responder eran el origen, las zonas en las que se habían asentado, ¿no? O sea, y sobre todo esto de la nueva sociedad. Decía una de las preguntas del eje social, ¿en qué sentido el autor establece que esta nueva sociedad, producto de la inmigración, fue una sociedad doblemente escindida, ¿no? Y ahí no está retomado ese contenido. ¿Se entiende eso? Por ahí también fue un error de comprensión, porque yo entendí que no teníamos que tomarlas todas, sino usarlas como guía. Yo traté de responderlas. No, sí. De responderlas antes en otra hoja y después de hacer el resumen. Pero sí, es verdad. Igual gracias. No, eso también. No era que había que responder cada una de las preguntas individualmente, sino que el texto debía tomar esas preguntas como la referencia para armar el texto eran esas preguntas, ¿no? Dar respuesta a esas preguntas iba a permitir armar el texto. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Y entonces, fíjense cómo en la parte política, en la parte política la idea era que ustedes pudieran, ¿sí? Responder. Lo de lo político que te decía era bueno. ¿Cuáles eran los rasgos de escenario institucional, 1880? ¿Cómo funcionaba ese sistema político y gracias a qué se podían mantener en el poder, ¿no? Y pasiones empiezan a aparecer casi como contestando, ¿no? Contestatarias a este poder que se instala en 1880, ¿sí? Y dentro de lo económico se pedía, bueno, cómo la Argentina se inserta definitivamente, porque ya venía insertándose, ¿no? Desde mediados del siglo XIX, pero cómo se inserta definitivamente en el mercado mundial y qué acciones concretas este Estado de 1880 debe realizar para esa inserción. Y termina todo relacionándose con todo, ¿no? Porque la pata política, la pata social con la inmigración van a ser parte de, ¿no? O sea, hay que mirarlo como si fuera un cuerpo geométrico, son todas caras del mismo cuerpo geométrico, ¿no? Que no las podemos ver por separado, sino que debemos verlas juntos, ¿sí? Dice aquí, respecto a lo económico, el Estado actuó para facilitar la inserción del país dentro de la economía mundial. Eso está perfecto, eso es así, ¿sí? Asociándose estrechamente con Gran Bretaña y realizando acciones concretas para favorecer el funcionamiento del régimen de acumulación. Acá hay una cuestión de redacción, siendo algunas de ellas las inversiones extranjeras que fueron gestionadas y promovidas con amplias garantías, ¿sí? Recuerden el tema de los bonos, de asegurar las ganancias de las inversiones. Se construyó ferrocarriles, acá hay una cuestión de redacción, se construyeron, ¿sí? Ferrocarriles, se inyectó de forma masiva los créditos, se inyectaron, lo mismo, aquí una cuestión de redacción, se inyectaron de forma masiva los créditos a través de bancos garantidos, se aceptó y estimuló la depreciación en beneficio de exportadores, a través de bancos se construyeron ferrocarriles, sí, acá, ¿sí? Ay, no, profe. No, perdón, no hay una cuestión, perdón, ¿sí? No, hables, que no son por cuestión de no tendría que haberme dado una eso bien tan para el tercer